desde la ayuda de las plantas. Y quisiera abrir este espacio. Yo aprendí la partería, el dulaísmo con indígenas, entonces quisiera abrir este espacio a lo indio de manera tradicional, agradeciendo al Padre y a la Madre que nos permiten estar juntos en este Viernes Santo particular, agradeciendo a los guías, a los espíritus del territorio donde cada uno de nosotros se encuentren. Hay dos mujeres maravillosas hoy y muy especiales para mí, conectadas desde el Cauca, y tal vez hay personas conectadas hasta de otras ciudades, de otros países. Entonces agradecer este espacio a los guías del territorio, agradecerle a los espíritus de las plantas, y quisiera convocar a este espacio que abrimos, que hoy no es físico, pero estamos generando un campo al estar todos reunidos, y a este espacio quisiera convocar al abuelo Tabaco para que cuide nuestro pensamiento, nuestra palabra, y a las abuelas Mandrágora y a la Coca, que es tradicional de nuestro territorio, para que nos entreguen todo su conocimiento, toda su sabiduría. Entonces, como les contaba, mi fuerte en el equipo de ingeniería mental es el acompañar mamás en todo el proceso de lo que implica la maternidad, desde antes de la gestación hasta la crianza. Y en nuestro país, este tiempo que se denominó cuarentena, me puso a pensar desde que empezaron a anunciar que nos iban a dejar, que nos iban a pedir que nos guardáramos en nuestras casas, en por qué lo llamamos cuarentena acá en este país. Para muchas otras sociedades esto se está llamando confinamiento, aislamiento, pero no muchos países escogieron este término de cuarentena. Y la cuarentena es un periodo fundamental para nosotras las dulas, las parteras, porque es el periodo del posparto inmediato, donde le recomendamos, o lo que se ha hecho tradicionalmente, es pedirle a la mujer que se quede en casa con su bebé. Y en este tiempo le pedimos que a las mamás con bebés recién nacidos que se enfoquen en reacomodar sus relaciones con el entorno de acuerdo a lo que les muestra la llegada de su bebé, y a reinventarse y también a conectar con esa nueva identidad que trae el tener un hijo. Y se me hace que el paralelo es muy interesante, porque es un poco lo que nos está llamando a hacer este tiempo, a reconectarnos de manera diferente con nuestro entorno. Esto, por ejemplo, este tipo de reuniones así virtuales, nunca las hacíamos en ingeniería mental. Cómo nos seguimos conectando con los demás, cómo nos conectamos de manera distinta, nueva, con nuestro territorio, cómo nos conectamos con nosotros mismos, y cómo también después de este tiempo y de aprovechar este tiempo de cuarentena, podamos salir al mundo como con una identidad nueva, con una identidad diferente, donde se expresen nuevos talentos, o donde reconectemos con cosas que tal vez habíamos dejado de hacer. Entonces, para todo este trabajo, las plantas nos traen muchísimas herramientas muy, muy valiosas. Les voy a empezar a compartir la presentación. Y quiero empezar por los beneficios de trabajar con las plantas. Los beneficios de trabajar con las plantas, lo primero, como les decía Ale, es que trabajan sobre nuestro cuerpo físico y nos permiten dejar de usar tantos fármacos alopáticos, y que nos permiten trabajar aspectos espirituales o manejar estados emocionales. Lo otro es que son muy fáciles de conseguir y de usar, que se pueden usar de formas distintas y que nos empiezan a permitir fortalecer nuestra relación con el territorio que nos rodea.
para mí en este momento es claro que también nos están llamando en un momento de la historia donde nos movemos mucho, donde viajamos de un lado al otro con mucha facilidad, que nos tengan un tiempo quietos en un territorio que tal vez es el territorio donde nacimos, el territorio donde escogimos vivir o simplemente el territorio donde nos tocó la cuarentena, nos tocó entre comillas, porque nada es casualidad. Pero donde tenemos que pasar la cuarentena necesitamos fortalecer el vínculo con ese territorio. Y una de las maneras de fortalecer el vínculo es empezar a trabajar con las plantas nativas del territorio. Y antes de pasar realmente al uso de las plantas, me gustaría decirles que no es como si yo les estuviera entregando un conocimiento que ustedes no tienen. Esa fotico que ustedes ven ahí es mi hijo de 4 años. En el último equinoccio, yo le dije, bueno, pues vamos a celebrar el equinoccio acá, los dos en casa. Entonces armé como un altarcito, puse fuego, puse luz, y él espontáneamente, porque me ha visto trabajar con plantas, se fue y se buscó un palito y yo me fui a la cocina, regresé y lo veo así en esa posición como está ahí en la foto. Y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, estoy prendiendo tabaco para poner la intención de esta noche. Y yo decía, ¿tú de dónde sacas eso? Mi hijo siempre me acompaña en las celebraciones de los equinoccios, de los solsticios, a veces me acompaña a cuidar a las mamás en las dietas, cuando hemos tenido que despedir personas también me acompaña, pero yo nunca le he explicado para qué es el tabaco, para qué es tal o tal planta, sino que él simplemente me ve utilizarlas. Y cuando estaba preparando la charla me acordé de este momento porque todos ustedes tienen ya este conocimiento, es simplemente recordar. Entonces, las formas de uso, y me centré en las formas de uso más prácticas, más sencillas para este momento, donde tal vez no tengamos un equipamiento muy grande, sino lo que puedes hacer con lo que tienes en casa. La primera opción para usar las plantas es hacer infusiones, las agüitas de las abuelas para tomarlas. La segunda es usar aromaterapia. Si tienes aceites esenciales en casa, los puedes usar, los puedes diluir en aceite vegetal para hacer masaje o los puedes poner en un pebetero y simplemente dejar que el aroma impregne el espacio. Se pueden usar en vaporizaciones o en baños. Vaporizaciones quiere decir que calientas la olla más grande que tengas en tu casa, calientas agua. Cuando el agua está hirviendo, pones la planta, la dejas cocinarse ahí unos 4 o 5 minutos y luego te llevas la olla con la planta al cuarto más pequeño que tengas en tu casa, normalmente suele ser el baño, te encierras ahí, pones la olla entre tus piernas y te pones una cobija con el fin de que todo el vapor de la planta te llegue a ti, que no se disperse en el aire, sino que te llegue a ti. Y luego cuando el agua ya está fría o cuando ya puedes aguantar la temperatura del agua, te puedes bañar con esa misma agua. ¿Qué hacen las vaporizaciones? Las vaporizaciones, hemos hablado mucho en estos días de cómo necesitamos mantener nuestros pensamientos enfocados hacia ciertas cosas, ¿sí? Mantener nuestros pensamientos enfocados a que esto va a salir bien, a cuál es tu objetivo con este proceso de cuarentena, cómo quieres salir de esta cuarentena y de que puedas vivirlo de una manera tranquila. Entonces, cuando estás teniendo dificultad de mantener tu pensamiento enfocado en eso, puedes hacer una vaporización para alinear el pensamiento. Y luego de la vaporización haces el baño para bajar eso del racional al corazón y a las entrañas. Es decir, que no se quede solo como acá y que no haya ninguna acción, sino poderlo poner
en acciones concretas para tu vida. Las plantas también se pueden extraer en aceites o en alcohol. Cuando quieres extraer planta en aceite, echas una parte de aceite, 3 partes de planta en una coquita que resista el calor y esa coquita la pones al baño María. Siempre cuidando que no caiga agua en tu coquita con el aceite. Cuando la planta ya se ve marchita, como si ya estuviera un poquito viejita, paras el proceso, dejas enfriar, cuelas tu aceite y ese aceite vegetal de oliva, de girasol, lo puedes usar para hacer masajes, para hacer frotaciones. Si extraes la planta en alcohol, para uso sobre el cuerpo la puedes extraer en alcohol etílico o en glicol. Simplemente echas la planta en alcohol y la dejas en un sitio oscuro. Si la extraes en alcohol etílico o en glicol, es una planta que te va a servir para hacer frotaciones, para poner sobre el cuerpo. Si la quieres usar para cocinar, la puedes extraer en ron, en vodka o en aguardiente que sea bajito en anís. Y lo mismo, pones tu planta en una botella con el alcohol y la pones en un sitio oscuro, más o menos unos 15 días, 3 semanas. Y después puedes cocinar con ese alcohol de planta. Los sahumerios. Cuando quemas una planta, lo que haces es elevar un rezo al Padre. Lo que haces es pedir asistencia. Entonces, de acuerdo a las características de cada planta, pides asistencia del espíritu de esa planta para lograr integrar el consejo que te entrega la planta. Las puedes utilizar para cocinar. Eso lo hacemos muchos de nosotros, a veces sin saber cuáles son las propiedades de las plantas o sin tener consciente la intención que le estamos poniendo. Entonces, cuando vas a cocinar con plantas, ¿qué haces? Pones la intención de acuerdo a lo que sepas de los efectos que tiene la planta cuando cocinas y luego la consumes. Si estás consumiendo las plantas para ti y para compartirlas con otras personas, normalmente con el simple hecho que las personas se sienten a comer la comida que tú preparaste, te están dando permiso para trabajar con ellos, con la planta. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que lo que pase para la otra persona va a ser de acuerdo a su bien mayor, ¿sí? No puedes ahí como manipular los procesos y esperar que la reacción se dé de acuerdo a lo que tú quieres. Va a ser de acuerdo a lo que sea bien para el alma, para el espíritu de esa persona. Y por último, pues simplemente si no consigues las plantas de las que te voy a hablar por la situación actual o porque sean difíciles de conseguir en donde estás, simplemente puedes invocar el espíritu de la planta, así como yo lo hice al comienzo de la charla. Le pides al espíritu del romero, al espíritu del tabaco que te acompañe en ese momento. Lo que yo recomendaría es que hagas lo que Alexandra mostró en las dos primeras charlas que hicimos, y es hacer todo el modelo psicosomático, el modelo somático, perdón. Entonces, paras, respiras, entras en un estado de calma, te centras, y cuando realmente estás ahí para ti y haciendo todas las señas, preguntas cuál es la planta que te puede servir invocas la planta. ¿Cómo sé qué plantas usar? La decisión se hace de una de las maneras siguientes o combinándolas todas. O sabes, la primera es saber cuáles son los efectos que tiene la planta en tu cuerpo físico, en tu cuerpo espiritual. La segunda es por intuición.
Entonces puedes pendular, puedes preguntar, puedes pedir que se te muestre de acuerdo a cómo tú utilices tu intuición, que te muestren una imagen, que te hagan aparecer la planta, que te la muestren en sueños. Preguntas, ¿cuál es la planta? Quería hacer un gráfico, pero con el computador que tengo acá no lo logré. Que se puede también hacer un gráfico y pendulas cuál es la planta, para los que sepan usar péndula, pendulas cuál es la planta que te sirve en este momento. Entonces, antes de pasar a las plantas como tal, no sé si hay preguntas por ahora. No, Nata, por ahora no hay preguntas. Listo. Bueno, entonces pasemos a las plantas. Y empezamos por una planta que para los que estamos acá cerca al páramo no es nativa de este territorio, pero que me pareció fundamental para este momento, y es el coco. Para cada planta les voy a dar como las utilizaciones de medicina popular, cómo se usan para el cuerpo físico, y luego les explico cómo se usan para las emociones o para el trabajo espiritual. Entonces, el coco se usa tradicionalmente muchísimo para uso cosmético, para el pelo, para la piel, para hacer masajes. Y en este momento, una de las recomendaciones es usarlo y consumir aceite de coco de manera moderada, el aceite de coco, porque el aceite de coco, cuando lo consumes dentro del cuerpo, en la digestión se convierte en ácido láurico, y el ácido láurico sube las defensas, permite potenciar el sistema inmunológico. En lo espiritual, lo que nos trae el coco es que nos permite encontrar y permanecer en la quietud para prepararnos para cuando tengamos que volver al movimiento. Entonces, esa es una planta perfecta en este momento, un fruto perfecto en este momento, para podernos quedar acá en la quietud y comprender realmente el propósito de esa experiencia y poder salir de esta cuarentena desarrollando al máximo nuestras dones, nuestras potencialidades, y más conectados y alineados como con nuestra misión de vida y nuestro propósito de vida. El coco lo puedes usar, como lo decía, para hacer masajes directamente con el aceite de coco, o puedes cocinar con leche de coco. La limonaria o citronela, dependiendo lo que consigas en donde estés, son plantas de la misma familia y que tienen el mismo efecto en lo espiritual. Entonces, tradicionalmente en lo físico es utilizada para el dolor de estómago, para relajar. Y lo que hace la limonaria en el plano espiritual es que hace un cerco a tu alrededor. Un cerco a través del cual solo penetra hacia ti el positivo. Entonces yo recomiendo mucho usarla en este momento para dejar afuera de tu cerco todo el drama, el miedo, todo el show que está pasando alrededor del bichito y de lo que va a traer la cuarentena. Para no conectar con las emociones de las personas que puedan estar en miedo, que puedan estar viviendo esto de una manera no tan tranquila. Acá cabe hacer la salvedad que la limonaria trabaja siempre y cuando tú también estés trabajando, ¿sí? Y todos los que han estudiado PNL tienen claro que en este momento necesitamos estar atentos a qué estamos pensando, qué estamos haciendo, qué estamos diciendo, para no conectar con ciertas cosas. Entonces es como la limonaria te hace un cerco, pero el tamaño del cerco o el poder del cerco va a depender del trabajo interno que tú estás haciendo. Si tú estás haciendo tu tarea en cuanto a tus pensamientos, en cuanto a tus emociones, en cuanto a tu energía, pues la limonaria va a ser mucho más efectiva que si no estás haciendo la tarea. La limonaria, una de las formas de usarla es tomarla en infusión, pero otra opción es hacer el agua de limonaria
y hacer un cerco en el espacio físico en el que te encuentras. Entonces, con un atomizador vas pasando como por los límites o los linderos del sitio físico en el que te encuentras y haces tu cerco. La otra opción es extraer la limonaria en aceite o en alcohol y frotarte el cuerpo. Esa es una opción que puedes usar si tienes que estar saliendo del espacio en donde vives. Para las personas que estén trabajando fuera de casa en este momento, puede ser una opción maravillosa hidratar la piel con aceite de limonaria antes de salir. Las manzanillas. Entonces, las manzanillas acá en Colombia se consiguen básicamente dos, que son la manzanilla dulce y la manzanilla amarga. Entonces, la diferencia, para alguien que conozca, la flor es distinta. Una tiene, la manzanilla dulce tiene la florecita más alargada, la otra tiene la florecita, los pétalos de la florecita más chaticos. Pero la manera más fácil de diferenciarlas es con el olor. Una de ellas tiene un olor muy dulce, la otra tiene un olor amargo, muy, muy fuerte y amargo. Entonces, en lo físico, las dos tienen el mismo efecto. En lo físico, la manzanilla lo que te trae es tranquilidad, te permite ayudar a conciliar el sueño. La manzanilla también es antiinflamatoria, sirve para las heridas, los golpes, y puede servir, por ejemplo, para la conjuntivitis. En lo espiritual, las dos manzanillas sí actúan de forma distinta. La manzanilla dulce tiene un efecto, imagínense, ese efecto que tiene el estar cerca a una mujer, una abuelita, una tía, muy sabia y súper, súper amorosa. Una mujer que tiene una experiencia de vida muy grande y que es muy amorosa y te consiente y te abraza y te apapacha. ¿Mm? Esa es la manzanilla dulce. La manzanilla dulce te va a acompañar a transitar las experiencias, permitiéndote sentirte acompañado, cuidado, amado. ¿Mm? Para mí, desde otro plano, la interpretación que yo hago también es que te permite conectar con, como quieras llamarlo, con Dios, con los seres de luz, con los ángeles, los arcángeles, los guías, los maestros, y te hace entender que finalmente nunca estás solo, que siempre tienes apoyo, que siempre tienes ayuda. La manzanilla matricaria o amarga es una abuela que también es muy, muy sabia, que también es muy amorosa, pero es el tipo de abuela que te dice las cosas como más tajantes, te hace ver lo que tengas que ver en el momento y te deja solo para asumir, ¿sí? Es como que te abre la puerta, te empuja adentro y te cierra la puerta en la cara y te deja que tú hagas tu proceso. Entonces, ¿cómo usaría yo, para darles un ejemplo, las manzanillas en este momento? La manzanilla dulce se la daría a alguien que no esté viviendo de la mejor manera, que esté solo y que no esté viviendo de la mejor manera este tiempo de aislamiento preventivo, que le esté costando estar solo y pero que lleve solo muy poco tiempo. ¿Sí? A esa persona que se acaba de ir de la casa y es la primera vez que está sola tanto tiempo. A esa persona le daría manzanilla dulce. Pero si es una persona que le está costando estar sola o estar consigo misma más bien, pero que esa fue su decisión de vida, ¿sí? La prima de 45 años que decidió vivir sola, no formar pareja, no tener hijos, y que en este momento le está costando estar sola, es como le daría manzanilla matricaria porque ahí hay una decisión de vida que hay que asumir y hay algo que esa persona no está viendo, que es que está consigo misma. ¿Mm?
Entonces ahí estaría la diferencia entre las dos. O podría ser la otra opción, alguien que le esté costando esta situación, darle primero manzanilla dulce para que comprenda e integre ese hecho de que siempre tienes asistencia, que siempre estás acompañado, y luego le das manzanilla matricaria para que mire por qué le cuesta realmente estar con ella misma. La ruda. La ruda tradicionalmente se usa muchísimo para fortalecer el útero y para aliviar, por ejemplo, los cólicos menstruales. En este momento yo a todas chicas les recomiendo usar ruda porque el útero, y que esté ahí físicamente o no, simboliza nuestro centro de materialización. Desde ahí es que nosotros gestamos todo lo que vayamos a gestar en la vida. Desde ahí es que nosotros materializamos todo lo que un día está en nuestro pensamiento y luego lo vemos en nuestro entorno físico, es porque lo gestamos desde nuestro útero. Y creo que este es un momento fundamental, un momento esencial para conectar con nuestro poder creativo, para conectar con eso que cada una de nosotras está en la capacidad y cada una de nosotras tiene el encargo de entregarle al mundo. Entonces, chicas, a usar ruda. La ruda, la manera más fácil de usarla es la picas y se la echas a los huevos. Seguro algunos ya la habrán consumido así. El agua de ruda también se puede tomar, pero es muy, muy, muy fuerte. Lo otro que hace la ruda es que permite sacar toda la mucosidad en exceso del cuerpo. Entonces, si en este momento llegaras a tener gripa, bueno, en este momento o en cualquier otro momento, cuando tienes gripa, puede ser una aliada magnífica para despejar las vías aéreas, usarla, por ejemplo, hacer una vaporización de ruda o un baño de ruda. En lo espiritual, lo que hace la ruda es que la ruda limpia. La ruda es un ser, un espíritu que sabe limpiar muy bien y sacar todo lo que está estancado, sacar todo lo que ya no necesitas, todo lo viejo, todo lo que está sucio, polvoriento, ella lo saca. Entonces, por eso es que tal vez algunos hayan escuchado que la ruda se utiliza para limpiar la energía de los espacios. Haces agua de ruda y la vaporizas por el espacio para limpiar. Lo que hace la ruda es que permite limpiar el cuerpo o el espacio físico para que la parte de nosotros que está más conectada con la divinidad pueda expresarse libremente. La verbena. La verbena se usa en lo físico para purgar a los niños, o las mujeres que tienen un conocimiento muy grande de su cuerpo la usan para planificar. La verbena en lo espiritual lo que te muestra es que todas las situaciones son pasajeras, que todo pasa. Entonces, en este momento, a las personas que les esté pareciendo largo este tiempo, pueden usar verbena. La verbena simplemente la puedes poner cuando está así florecida, como en la imagen de la presentación, la puedes simplemente poner en un florero, en el espacio en donde permanezcas la mayor parte del tiempo, y así ya tiene efecto. Pero si no, la puedes usar en baños. Lo que nos permite también la verbena es enfriar el pensamiento, poner el pensamiento a la temperatura exacta para tomar las decisiones correctas. Entonces, en este momento, pueden haber personas que estén tomando decisiones precipitadas acerca de su vida, como no sé, estoy pensando en las personas que publican esos memes apocalípticos y que se dicen que esto ya nos llevó el que nos trajo. Y pueden estar decidiendo cosas de acuerdo a
a esa creencia, de acuerdo a eso con lo que están conectando. Entonces, para esas personas que puedan estar tomando decisiones apresuradas, les das verbena. Esta planta les nombraba el paralelo con la dieta ahorita, y en la dieta la usamos muchísimo para las mujeres que acaban de tener bebé, porque se dice que en una dieta o en una cuarentena no tomas decisiones trascendentales. Que esas decisiones las dejas para cuando sales de la cuarentena. Entonces, la verbena se usa mucho para poner a las personas como en una tranquilidad de esta es la situación que hay en este momento, prepárate, trabaja en ti, descubre tu nueva identidad, descubre y reconecta con todo lo que tienes para dar, y cuando salgas de la cuarentena, ahí sí decides. El romero. El romero nos permite cuidar la comunicación con todo lo que existe, con todo nuestro entorno, con las otras personas, con las plantas, con los animales, con la madre tierra y con lo divino. En medicina popular se usa para el dolor de estómago, para la gripa, para despejar las vías aéreas, para bajar la fiebre. Pero en lo espiritual se usa con respecto a la comunicación. Entonces, esta también puede ser una planta fundamental para muchas personas que tal vez no hayan estado acostumbradas a estar tanto tiempo juntas y que ya estén empezando a sentir como fricción en la comunicación. Ahí puedes poner, pueden usar romero, cocinar con romero, tomar agua de romero o usarla en baños, en vaporizaciones. El romero tradicionalmente también se usa para cuidar el cabello, y para muchísimas culturas el cabello simboliza nuestra conexión, la antena que tenemos para conectar con lo divino. Entonces, por eso el romero pone bonito el cabello, porque cuida la antena que tenemos. Perdón, del romero se me olvidó decirles una cosa, y es que a las mujeres nos permite comprender eso que es esencialmente masculino, que sea en los hombres o que sea en nosotros, esa parte masculina de nosotros mismos, y nos permite llegar a un equilibrio con lo masculino. Y es una planta que creo que es muy, muy importante en este momento, en donde también hay un llamado o hay una sensación de que necesitamos empezar a dejar de pensar en hombres y mujeres para empezar a pensar como seres humanos, simplemente. Las mentas. Las mentas tradicionalmente se usan para encontrar un estado más tranquilo, para encontrar tranquilidad o para dar buen aliento. En lo espiritual, las mentas nos recuerdan, son plantas muy, muy sabias, y nos recuerdan que tenemos todos los recursos. Nos recuerdan que todos los recursos que necesitamos ya los tenemos. Y nos recuerdan también que cada situación de la vida es aprendizaje. Entonces, que esta situación, esta cuarentena, también es aprendizaje. También es un momento de ir para adentro para ver qué necesito yo aprender de la situación, qué me está mostrando esta situación en mi entorno. Las mentas nos permitirían conectar con aquello que más nos esté costando o aquello que podamos sentir que lo extrañamos en este momento, para ver por qué me está costando esto y qué necesito aprender de esta situación. El laurel. El laurel se usa muchísimo para temas digestivos, se usa también para controlar la tensión sanguínea o para temas de corazón. Y en lo espiritual, el laurel eran las personas, los locos del pueblo, hagan de cuenta.
pero eran las personas que podían parecer desubicadas, pero que tenían una interpretación muy acertada de ciertas situaciones, o que en ciertas situaciones sabían tomar decisiones mejor que los demás. Esto porque su espíritu estaba más conectado con el plano espiritual que con el plano físico. Es como si estuvieran las personas que eran laurel en la tradición, estaban más en el plano espiritual que en el plano físico. Por eso podían ver las situaciones desde un plano superior y tomar mejores decisiones. El laurel básicamente es como una brújula que te permite encontrar para dónde necesitas ir en cada momento. Entonces es la planta que yo le pondría a las personas que se sienten en este momento desubicadas, o las personas que esta situación les está mostrando, vas a tener que reorientarte, vas a tener que reorientar tu actividad profesional, vas a tener que mirar a ver cómo haces con tu familia y que no tienen por ahora ni idea de para dónde podrían dirigirse. Entonces el laurel te marca la dirección a seguir. Lo importante con el laurel, bueno, hay dos cosas importantes con el laurel. El primero es que cuando te marcan una dirección, tienes que avanzar un poquito antes de volver a usar la planta y de volver a consultar para dónde sigues, ¿sí? Es como cuando estás mirando, consultas una brújula, estás en el bosque, consultas una brújula, si todo el tiempo estás mirando tu brújula, pues al final o no avanzas o puedes caerte con cualquier obstáculo que está a tu alrededor porque tu mirada está fija en la brújula. Tienes que mirar la brújula, avanzar un poco y cuando hayas avanzado un poco, vuelves a mirar si sigues en la dirección correcta. Y lo otro con el laurel es que fresco se debe consumir con moderación porque puede llegar a ser tóxico. De hecho, los indígenas lo usan mucho así, se purgan con laurel. Cogen una cantidad muy grande de laurel fresco, la licúan y en la purga, o sea, en la intoxicación que genera el laurel, trabajan y encuentran la dirección. Pero yo recomiendo un uso más amable y más amigable con el cuero. La albahaca. La albahaca te permite, bueno, se usa para los dolores de estómago, es antiséptica, también ayuda a encontrar estados de tranquilidad, pero la albahaca lo que te hace es que te pone a mirar todas las situaciones en tu vida que hayas estado evitando por mucho tiempo. La albahaca te pone a mirar esas situaciones de frente para que puedas comprenderlas y puedas trabajar sobre ellas. Algo que tiene la albahaca es que puede ponerte a exacerbar, digamos, los estados. Entonces yo en este momento la recomiendo a las personas que estén logrando mantener un estado de vibración alta o un estado donde la creencia principal que tienen es que todo va a estar bien, que las cosas, que para ellos las cosas van a estar bien, que van a lograr llegar a los objetivos que tengan con esta cuarentena y que puedan mantener su pensamiento ahí. Porque en ese caso, al usar la albahaca, te potencia ese estado, pero si no estás allí, te puede jalar como hacia abajo. El maíz. Bueno, el maíz, ese sí no tiene como un uso medicinal, más allá de que es un alimento grandísimo para el cuerpo físico, pero el maíz lo que te enseña en lo espiritual es que te hace pasar del pensamiento individual al pensamiento colectivo. Entonces, el maíz, si ustedes lo ven en su composición, cada uno de nosotros sería un granito de maíz y la mazorca entera sería la comunidad a la que pertenecemos. Cuando coges la mata de maíz o el sembrado de maíz, sería la humanidad toda entera. Entonces, lo que el maíz te hace es pasar a esa conciencia colectiva.
Entonces yo recomiendo mucho en este momento usar o consumir preparados con maíz, arepas, envueltos, tortitas de maíz, coladas de maíz, lo que se les ocurra con maíz en este momento está perfecto. Y para terminar, las pimientas o el ají. Es que todo lo que hayas encontrado con las otras plantas, todo lo que te hayan permitido ver las otras plantas, todos los consejos que te hayan entregado las plantas, lo haces pasar a la acción usando el ají. Haces que eso se materialice en tus actos, en tu lenguaje, con pimienta o con ají. El ají lo que hace es que activa te pone a moverte, te pone a hacer cosas concretas. Y el ají se puede usar extra, pues puedes cocinar con él o puedes frotarte el cuerpo con un aceite bajito de ají. Listo. Entonces, como les decía, cuando usas una planta, siempre busca poner la intención del uso. O sea, no es solo echarle pimienta a la comida por echarle pimienta o echarle ají por echarle ají, sino poner la intención que tienes con esto. Y lo que les sugiero es empezar a trabajar ustedes con las plantas y cuando ya hayan trabajado con ellas pueden empezar a recomendárselas a las demás personas si sienten que los demás las necesitan o que podrían beneficiarse de su uso. Es como las técnicas de PNL. Tú no puedes enseñar técnicas de PNL o compartir técnicas de PNL, recomendarles a los demás que las usen si tú no conoces su uso, si tú no lo manejas muy bien. Entonces con las plantas pasa exactamente lo mismo. Las usas tú primero para ti y luego las recomiendas a los demás. Ale, ¿hay preguntas? Hola, sí, Nata, hay una pregunta acá y es que si las plantas secas, las que se encuentran en el supermercado secas, sirven, por lo que ahorita toca pedir a domicilio, que si eso Sí, sirve igual. sí, sirve igual, sirve igual. Pero lo mejor con las plantas secas, por ejemplo, no servirían para extraer aceites o para extraerlas en alcohol porque ya tienen muy poquito principio activo. Pero sí las puedes usar o para hacer baños, vaporizaciones o para cocinar, tienen exactamente el mismo efecto. Ok, otra pregunta, y si alguien tiene alguna pregunta, por favor le escribe en el chat, es como qué combinación de plantas y si se pueden combinar plantas para esto, ¿cómo le recomiendas combinadas? Las combinas de acuerdo, hay dos maneras, igual, como les dije al comienzo, hay dos maneras de combinarlas. O conoces el efecto que tienen y sabes que necesitas las dos cosas, las tres cosas y las combinas, o por intuición preguntas cuáles son las que necesitan y que te muestren cuáles son las que necesitan en este momento. Ok. Aquí hay una pregunta y es que cómo se utiliza la ruda para el pelo y que si el cilantro tiene alguna propiedad. Dice el romero. El romero para... Para El que romero, ¿cómo se utiliza el romero para el pelo sí. y Entonces, si el cilantro tiene alguna propiedad? el romero para el pelo lo pueden extraer en aceite si está fresco o pueden hacer agua de romero. Con el agua de romero te enjuagas el pelo después del champú y con el aceite de romero te haces como una mascarilla antes del champú, como dependiendo las características de tu cabello. Ok. Usas el uno o el otro. Y el cilantro y el perejil
en medicina popular se usan mucho para ayudar al sueño y para respirar mejor. Ujú. En lo espiritual, lo que te traen el cilantro y el perejil es la capacidad de respirar y tranquilizar la mente, el cuerpo, antes de actuar. Ok. Acá encontré otra, dice la ruda con leche también es posible, claro, claro. Lo que pasa, Angélica, es que a mí la ruda sí me sabe muy fuerte. En leche o el agua de ruda me parecen muy fuertes. Yo por eso recomiendo más con los huevos. Pero en leche o en agua está perfecto. Sí. Tengo entendido Elise, que la ruda no se puede utilizar en personas que estén en embarazo, ¿no, Natalie? eso, ni ruda ni manzanillas, Ok, mujeres embarazadas. ok. Y Pero aquí, en lactantes sí. en lactantes sí. Fabián Andrés comenta, dice, la ruda se podría decir que da el humor del cuerpo. No entiendo mucho, pero ese es su comentario. Es como si le diera un humor menos denso al cuerpo. Ah, ok, ok. Es vuelve también la sangre un poco más fluida y en consecuencia lo mismo pasa con el cuerpo. Es como que quita lo denso. Ok. Y Vale. más se preguntaba si, bueno, pues sí, a falta de coco sirve el aceite de coco, sí. Lo que les decía, el aceite de coco, el tema del aceite de coco eso es que son grasas saturadas, es decir, son las que después en el cuerpo se convierten en colesterol del malo. Entonces, por eso hay que consumir el aceite de coco, hay que consumirlo pues moderadamente. Ok, ahí creo que la estás viendo. La ruda con la intención de sacar las mucosidades si se trata de pulmón, ¿se usa en vaporizaciones? Pues es lo mejor porque es la forma más fácil de acceder a las vías aéreas, sí. Ok, Sí, sí, Juliana. Y Julio pregunta, ok, las coca y la marihuana, bueno, eh, tenía la duda de si les hablaba de las plantas de poder o no, claro. pero sí. Bueno, espera, voy a contestar esta primero y ya. Entonces, ¿la hierbabuena tiene alguna propiedad? La hierbabuena tiene las mismas propiedades que la menta, son primas. ¿No? Ujú, Entonces, te sirven para enfocarte en el aprendizaje y para reconocer tú que ya tienes todos los recursos para. ujú. ¿Y la de Julio? Y la de Julio, entonces sí, las plantas de poder, en este territorio, hay muchas plantas de poder, dependiendo de los territorios, pero aquí las que tenemos aquí son la coca, la marihuana y el tabaco. Y pues bueno, estaría el yagé porque ya lo trajeron para acá, pero el yagé sí ya lo dejo aparte, ya es otro nivel. Con las plantas de poder son plantas que te permiten conectar con otros planos y tienen un estigma porque en nuestra sociedad occidentalizada los indígenas lo comparan que lo que hicimos fue prostituirlas. ¿Mm? Y cuando prostituyes, que sea una planta o que sea cualquier ser humano, ellos dicen que eso se te cobra después. Por eso los efectos negativos que puede tener la coca, el cigarrillo o la marihuana cuando los utilizas a fines recreativos. Pero cuando las utilizas de manera responsable y de acuerdo al uso que deben tener, eh, la marihuana lo que te ayuda es a conectar. La marihuana era una mujer que tenía los pies en la tierra y el cabello en la luna. Entonces te ayuda a conectar con otros planos y a bajar información. Por eso lo que hace es que el efecto físico es que tranquiliza el cuerpo y empiezas a pensar mucho más rápido porque estás bajando información. Sin embargo,
bueno, la marihuana y la coca, yo sí solo las recomiendo si ya tienen un trabajo muy avanzado con las plantas, o que están guiados por alguien que sepa de plantas, porque el efecto sí puede ser muy fuerte dependiendo de la relación que tengas con las plantas. Y la coca lo que te ayuda es a conectar como con la malla universal de toda la información que existe y a enfocar tu pensamiento en esto y poderlo bajar desde la palabra. El tabaco lo que hace es que cuida el pensamiento y la palabra. Por eso se usa, de manera tradicional, se usa en rapé, que se inhala, en rapé o en hosca, que se inhalan por la nariz para alinear el pensamiento, llegar a la glándula pineal, y fumado para cuidar la palabra. Aclaramos que no es que estemos recomendando cocaína, sino la planta de coca como Y planta la sagrada. hojita, el hayo, la hoja de coca, Aclaramos, ¿no? que hacen los indígenas, los abuelos, los mamos, los taitas, es mambear, mascar la hoja de coca. Ujú. Nata, ¿qué significa que las plantas tengan alma? Y si todas son buenas o no. Ok. Las plantas tienen un espíritu, como todos los seres vivos, son seres que están en evolución en este planeta. Y no hay plantas buenas ni plantas malas, y los que estén estudiando PNL tienen eso claro, como tampoco hay personas buenas ni personas malas. Hay plantas que están en un nivel de evolución mayor y plantas que están en un nivel de evolución menor. Las plantas medicinales son las que están en el nivel de evolución mayor, porque son las que sirven a los niveles que les siguen, que serían los animales y los seres, pues sí, los seres humanos, obviamente. Y no sé si cuando hablan de plantas malas, hablan de plantas que te permiten conectar con las energías de baja frecuencia, pues sí las hay, y depende del uso que les vayas a dar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando usas las plantas de poder de una manera para un uso recreativo? Estás conectando con una vibración muy baja, que lo que hace es terminar destruyendo tu sistema. Y estás conectando con la vibración bajita de la planta. Todo depende de la intención que tú tengas al utilizar las plantas. Ok. Hay una receta que usa una tía, dice Angélica y Carlos Mario, de ruda con leche y miel, 5 días después de la regla por 7 días antes de dormir. Ayuda a regular la regla y el útero. ¿La recomendarías? Sí. Ahora, no es necesario hacerla todas después de cada regla, pero sí, las mujeres, las abuelas usaban la ruda para que el útero terminara de eliminar toda la sangre que no se eliminó con la menstruación, para terminar de eliminar los coágulos que hayan podido quedar ahí porque hubo temas emocionales. Entonces sí, se puede usar así la receta con leche y miel, o se pueden usar vapores vaginales. Ok. ¿Qué dices de la salvia? La salvia es una planta también que limpia, y la salvia se usa mucho quemada para limpiar también los espacios y limpiarlo el cuerpo físico y espiritual cuando vas a hacer trabajo, cuando vas a hacer trabajo sobre ti mismo. Ok. Nata, ¿cuál es la planta más efectiva para conciliar el sueño y cómo se prepara? ¿Toronjil? ¿No? Hay muchas que sirven para conciliar el sueño. Todas las que generan un estado de tranquilidad ayudan. Yo recomendaría más que todo el perejil y el cilantro, pero hay personas que no les funciona. Entonces, puedes ensayar luquitas con romero,
El romero por la noche, a mí me gusta mucho preparar agua de romero con miel. Ese funciona muy bien. O preparar agua de cilantro o de perejil o toronjil. La manzanilla también puede funcionar. Ok. Al principio hablaste de la abuela mandrágora o algo así. Eso en el lenguaje Okay. donde no tenemos ni idea qué es la abuela mandrágora, ¿de qué hablas? Ok, los indígenas dicen que todas las plantas son abuelas o abuelos. Hay plantas masculinas, hay plantas femeninas. Y todas son abuelos que tienen mucha sabiduría y que hacen como hacen los abuelos de la vida real, que cuando te sientas a hablar con ellos, aprendes. Entonces, por eso hablé de las abuelas plantas. Y la mandrágora se utiliza la raíz. La mandrágora es la que te conecta con la sabiduría que tienes, con toda la información que tienes, y por eso en este cuando empecé, inicié invocando a la mandrágora para yo conectar con toda la información que tengo y poderles entregar toda la información completa. El eucalipto, ¿qué uso tiene? El eucalipto puede servir para, para despejar las vías respiratorias, pero hay que tener mucho cuidado porque hay personas a quienes les empeora la congestión. Entonces, en este momento, a menos que sepas que el eucalipto te sirve para despejar tus vías aéreas, yo no lo utilizaría. ¿Listo? Y en lo espiritual, el eucalipto tiene un efecto muy parecido al de la albahaca, que es que intensifica en lo que necesitas estar puesto en este momento. Ok. Ruth, Susana, ¿tienes alguna pregunta? Alexandra, quería saber, tengo una hija que perdió un bebé hace 2 semanas. ¿Con qué tipo de planta le podría yo ayudar? ¿Agüitas de qué o cómo podría yo ayudarla? ¿Con qué tipo de planta? Ah, no, ¿se perdió? No, te estamos escuchando. Sí, Ah, te qué pena. escuché. Sí, señora, pues básicamente la pregunta es ¿con qué tipo de planta podría yo ayudarle a ella? Esa sí ya es muy particular y necesitaría más información. Entonces, si quieres, me Ah, ok. contactas ya en privado y te cuento. Pero inicialmente las plantas que se usan en cualquier, pues después de Sí. cualquier posparto son la ruda, la verbena. La ruda y la verbena esencialmente. Y ya después, pues ya me contactas y miramos el caso. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, ¿qué recomiendas para ampliar el conocimiento de las plantas? ¿Qué recomiendo? Charlar y pegártele a alguien que sepa de plantas. Digamos que este conocimiento de lo que las plantas hacen en nuestro espíritu no es un conocimiento que esté escrito en ninguna parte. No hay libros de esto. Hay libros del uso en el cuerpo físico, pero no hay libros y no hay compilados del efecto en lo espiritual de las plantas. Entonces, hay personas que saben mucho de plantas y pegarte a esas personas, porque acá también otra cosa es que me basé como en las plantas que más veía que pueden servir para este tiempo, pero hay muchísimas más plantas medicinales. Ok, bueno, si hay alguna pregunta adicional y si no, Nata, de pronto tu teléfono, tu mail, para que los que quieran te puedan preguntar. Ya se los escribo en el chat. Ok, perfecto. Vale, pues entonces creo que hay algo más, alguna otra cosa. No. Vale, Nata, entonces muchísimas gracias. Muchas gracias por toda la información. Es una
Es un tesoro, como dice Marce ahí, la información. Gracias, gracias, gracias infinitas. Y bueno, pues nos vemos para los que quieran el martes a las 7:30. Vamos a hablar mucho del poder de lo que estamos hablando, del poder de lo que estamos diciendo, de cómo utilizar mejor la palabra en estos tiempos, y para eso vamos a tener otra entrenadora de ingeniería mental que se llama María Paula Alonso. Así que para todos, muchas gracias por estar aquí, gracias por participar en esto, y esperamos de corazón con Natalie y con todo el equipo de ingeniería mental que les ayude a transitar esto de una manera de disfrute, de una manera mucho más agradable. Gracias a todos y nos vemos el martes. Gracias, Nata. A ti, gracias. Ahora Súper. Gracias, Ale. Gracias, Nata. Gracias, Ale. Chao. Muy chévere. Gracias. Estuvo súper, súper. Sí. Ay, Nati, qué genial. Muchas gracias. No, Hola, Nata. Con mucho gusto. Hola. Hola. Felicitaciones, muy chévere y muy interesante el tema. Sí, súper Nati, chévere. muy chévere. Yo tengo sembrado romero, ruda, un montón de cosas. Tú tienes tomillo, ¿no? Tengo romero sembrado, ruda, hierbabuena. Frente a la cocina no hay tomillo o algo así, ¿no? Ruda. ¿Me lo inventé? Ah, bueno. Sí. No, yo tengo aceite de menta y aceite de coco y suculentas, pero no. Las puedes pedir a la suculentería para el próximo viernes te llevan. Bueno, y sí recomiendan mucho tomar aceite de coco en este momento, ¿no, Nata? Sí. Tomar mucho aceite de coco con lo que sea para poder incrementar el sistema inmunológico, ¿no? Sí, o Laurel. Hola, mi hermanita. Miren a mi hermanita. Oh, con mucho gusto. Vale, muchachos, nos vemos el martes si Dios quiere. Un abrazo a todos. Listo. Gracias. Chao. Chao. Gracias nuevamente. Muy chévere. Chao, Nati. Felicitaciones.